Hola, hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo en qué parte del planeta nos encuentren. ¿Cómo estás, mi querido José Francisco Cayo Romero? ¿Qué tal, Carlos? Carlitos Guamán. Qué gusto de reencontrarnos. Quizá no en el estilo que sabíamos hacerlo, tomando un café o unos chilcanos, qué sé yo, pero la situación nos está conduciendo a este tipo de interacción y te agradezco realmente el detalle y sobre todo un saludo por reencontrarte y estar tan igualito como hace 10 o 12 años que te conocí, ¿no? Gracias. Bueno, esta conversación toma forma de reencuentro, ¿no? Precisamente, no nos vemos hace muchos años, hemos participado juntos en muchas aventuras, en muchas hazañas y andanzas, digamos, de las comunicaciones. Y también pensaba, antes de conversar contigo, en que este momento eh, tiene que ver mucho de repente con lo que hoy pasa, ¿no? El encontrarme contigo tiene que ver con lo que hoy está pasando. Esa explosión digital, ¿no? El teletrabajo, las transacciones, el e-commerce, las transacciones por internet, etcétera, etcétera. Porque, de hecho, yo guardo muy buenos recuerdos tuyos y tú eres Gracias. uno de los pioneros, pues, del periodismo digital en el Perú, ¿no? En las épocas que pues cuando se hablaba de portales de internet o se hablaba de transmisiones en vivo, era algo completamente extraño, ¿no? Era completamente extraño, completamente ajeno, no como ahora que estamos acostumbrados a decir pues live streaming, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Facebook Live, ¿no? Entonces estamos muy acostumbrados ahora, ¿no? A tener tu celular y transmitir. Pero en esa época era algo nuevo, algo raro. Eh, para hablar de periodismo digital, y me gustaría tener tu punto de vista, ¿no? Digamos, entre el periodismo tradicional o convencional y el periodismo digital, ¿cuáles son básicamente, o cuál es el concepto del periodismo digital desde tu punto de vista? Gracias, Carlos. Mira, todo esto empezó cuando yo salgo del año 98 del diario El Comercio, del cual estuve desde el año 1991 hasta 1998, editando una página que salía los domingos. Primero empezamos con media página de radio música. Fui también un pionero en hacer de que la radio tenga un posicionamiento en un medio escrito. Y Mm. sacábamos un dial con todas las frecuencias, sacábamos una columnita que se llamaba Días de Radio, se entrevistaba a un DJ, se ponía su horario, había unas radionotas que se publicaban cosas de las emisoras, era todo un movimiento interesante. Qué Empezamos con bueno. media página y guardo la memoria de agradecimiento a Roberto Almandocio Ugliza, que era el jefe de la sección Crónicas, cuando el Comercio tenía 7 cuerpos y era voluminoso el domingo, ¿no? Mm. Salía en el tamaño estándar, ese es el tamaño del diario, no era tabloide, era un tamaño estándar, como cuando los diarios en el mundo aparecieron bajo ese tipo de sábana, ese formato Mm. es el formato estándar. Luego ya aparecieron los tabloides, que son todos los diarios en el formato que están. El Comercio mantiene un formato estándar, pero estándar, medio estándar, diría, porque no es el estándar tradicional. Entonces, ahí empezó, diríamos, todo esto, y luego hicimos hasta una página, media página que salía los jueves, porque el domingo salía Radio Música y los jueves salía video, porque acuérdate que hubo una fiebre también donde Blockbuster empezó con un crecimiento Claro, devastador, recuerdo a pero Blockbuster. también así es, y el video independiente, porque el cine era tan caro que hacer cine era una cosa, pucha, titánica. Entonces Mm. el video apareció como una especie de alternativa y aparecieron los videocreadores. Y todo el mundo hacía video. Y creamos una página de video comentando Mm. las cosas que había de video. Eso más o menos hasta el año 98, que hay una reestructuración del diario, y yo no era de planta, era un colaborador permanente, me ofrecieron ser de planta, a don Roberto le dije que no, que prefería pasar mi recibo, que ganaba más, y bueno, no estaba ligado a horarios ni nada, sino a producción, que creo es lo que uno va conceptualizando y lo que se ha ido también con esta economía digital es producir. No se trata de estar sentado 8 horas y que eso es Claro. lo que no ha hecho
que realmente haya un cambio en la evolución del trabajo. O sea, es buen trabajador el que está sentado 8 horas, gana un sueldo y bacán. Pero lo más importante es decir, mira, tú me vas a producir, si me produces más, te pago más. Entonces creo que en esa tónica y en esa dialéctica del trabajo es que me fui autoformando, porque yo me vengo de Arequipa y había hecho radio en Arequipa, hice periodismo también en Arequipa, empecé haciendo en el diario El Correo, y también tengo que destacar y decirlo, don Juanito Salas Ocharán era director del diario Correo. Te estoy hablando del año 79, más o menos. Hicimos una página que salía que se llamaba Disco Play. Y así me fui involucrando en el mundo del disco, en el mundo de la música, algo que siempre me apasionaba. Y luego, bueno, hasta trabajé también en una discoteca, era DJ en la mejor discoteca de Arequipa, que se llama, o se llamaba, o no sé, el Olimpo Discotec, que quedaba en la calle Rivero. Era una discoteca pituca, solo los pitucos no iban ahí, y hice música. Fui DJ, era la época de fiebre del sábado por la noche. Estamos hablando de 1978, más o menos, ¿no? 79, los 80s. Y Claro. bueno, ahí y hacíamos radio. Fui también diríamos, una especie de capitoste de la programación de la segunda FM que había en Arequipa, que era Radio Fidelidad, de la familia Quintanilla. Y también tengo que mencionar a quien con él hicimos el trabajo de repotenciar la frecuencia modulada, Orlando Quintanilla. Con Orlando me ofreció, yo en casa grababa, tenía una Kenwood, una grabadora mezcladora, que bueno, cuando ya me vine a Lima la tuve que vender y todo el mundo quería comprármela porque era una maravilla. Era grabadora de cassette y tenía dos teclas, una para grabar normal y la otra para grabar en cassette de dióxido de cromo, que era un sonido espectacular. Y tenía mezclador, o sea, todo en una grabadora, En un en solo una DEC, aparato. que le llamaban ellos una casetera. Y ahí hacía los programas y los llevaba a que los reprodujeran porque la radio solamente era un reproductor, no tenía cabina, no tenía estudio, nada, en el sexto piso de las Galerías Jamés en Arequipa. Y ahí evolucionamos todo hasta que luego pasé por varias radios, como era un poco natural, luego ya me vine a Lima, luego regresé nuevamente a Arequipa, pero bueno, volviendo un poco al tema del periodismo, del año 91 al 98 estamos en el comercio y fuimos también los pioneros en sacar los primeros artículos en la sección informática sobre lo que eran las cabinas inteligentes. Ese era el primer paso. Y ya se hablaba de la llegada de Internet. Todavía no había nada. Es más, hicimos Habían un los primeros, proyecto. entonces habían los primeros indicios, habían las primeras informaciones sobre eso en esa época, sobre el Internet. Así es, era ARPANET, por ejemplo, hice yo un artículo que era ARPANET, que era toda una estructura militar que luego es adoptada por la civilidad. Estados Unidos lo tiende, ya aparecía Binton Cerf en esos tiempos, en fin. Entonces, hicimos los primeros artículos en la sección informática sobre lo que venía en unos años más. Y recuerdo algo importante, se armaba un proyecto, porque recordemos que el comercio compró Radio El Sol y iba a salir una FM dirigida por el grupo El Comercio. Ellos también empezaban con Galaneni. Y uno de los que estaba en este proyecto era Gilberto Jume, que hoy es el dueño de Willax, ¿no? Entonces Gilberto Jume comienza a armar el proyecto tanto del canal como de la radio. Y simultáneamente se estaba armando un proyecto de un buscador, porque acuérdate que solamente había Internet Explorer y había otro buscador, Netscape, el de Sí, la claro, N. claro. Netscape. Esos eran los signos, y Yahoo recién empezaba por ahí. Entonces, yo recuerdo que antes de salir en el año 97, 98, antes de mi salida del comercio, me llamaron para hacer un buscador. Y me acuerdo que el nombre era Excalibur, como la espada del rey Arturo. Ahora, me llama mucho la atención cuando dices, me llamaron para hacer un buscador. O sea, yo no me imagino, ahora, viviendo la experiencia Google, ¿no? Que tú pones una palabra y hay salen millones de resultados, pero yo no me imagino cómo es que una persona, un periodista, un creador de contenidos aquí en Lima, ¿no? Va a implementar un buscador. ¿Cuáles son los primeros pasos para eso? ¿Cómo se empieza a hacer ese experimento o hacer un buscador?
Bueno, interesante la pregunta y hay que aclararla. O sea, acá hay dos cosas muy reales, que es lo que ha hecho que de repente nosotros no despeguemos. Siempre hemos creído que la parte sistemática, la parte informática, es una forma o una temática autodependiente y no es así. Se necesitaba o se necesita siempre de un comunicador porque al final se habla de tecnologías de información y Mm, comunicación. No se habla de tecnologías de sistemas ni claro. de cibernética. Se hablaba de tecnologías de información. Es decir, todos los contenidos, todo lo que está a nuestro alrededor, que es información, debería de circular a través de sistemas electrónicos o digitales. Entonces, cuando hablamos de ese primer proyecto, era que yo iba a dar un poco la idea cómo esto se iba realmente Encauzar el contenido, ¿no? El valor de la así es. comunicación. O sea, un buscador, cómo arranca un buscador? Con palabras clave, con una estructura idiomática, con una estructura de contenidos. O sea, ¿qué es lo que voy a buscar? Ese era un poco el proyecto, ¿no? Pero bueno, fraguó, simplemente hice un esqueleto y ahí quedó y quedó en nada. Yo salí del diario y dije, voy a reprocesar mi vida, porque con ese cambio el diario, muchos que eran Importante de planta, reflexión, reprocesar tu vida. sí, había que reprocesar la vida, ¿no? Y me fui a Inistel. Y en Inistel hice una semana tecnológica. Los 17 de mayo se celebra el Día Mundial de las Telecomunicaciones. Ah, mira. Luego del el 2001 ya comenzó a denominarse el Día de Internet, porque eso es lo que finalmente ha envuelto todo y está muy por encima, porque las telecomunicaciones hoy día van por un medio que se llama Internet. Entonces yo me voy y a Inistel, el ingeniero Roberto Taipe le lleva un proyecto, lo acepta, lo muestra a la dirección general y hice una semana tecnológica. Los temas eran la radio e internet, la prensa en internet, la televisión en internet, los negocios en internet. Y allí fui a RPP y tuve el gusto de conocerlo a Hugo Delgado Nastigal, el presidente ejecutivo, y le dije de que, bueno, iba a tener esa semana tecnológica y él me dice si conocía algo de radio e internet. Y le dije que sí. Me dijo, yo acabo de llegar del American Broadcasting, ha habido toda una reunión de la NAP, de los famosos National American Broadcasting, que son las ferias anuales de ejecutivos de radiodifusión. Y le dije, bueno, yo le puedo armar el proyecto. Y me acuerdo de que fue mayo, junio, julio, le presenté el proyecto y a los 2 meses me llamaron y renuncié a Initel y fundé el área web de RPP, que ahí está, la historia no me puede borrar, lamentablemente. Armé el proyecto cuando estábamos todavía en Alejandro Tirado. Y me acuerdo de la persona de técnica, de la parte de soporte, de informático, por cierto, don Arnaldo Gismantín, como medio gordito, alto, trabajaba a mi lado. Y con él hicimos la manera de actualizar la página web de RPP. Había un reportero, no me acuerdo bien, en la mañana entraba a las 5 de la mañana y ella levantaba algunas noticias y teníamos actualizaciones 5 de la mañana, 9 de la mañana, que terminaba ampliación de noticias, a la 1 de la tarde, que era la segunda edición, y hacía 5, 6, y yo me retiraba a 10, 11 y trabajaba de lunes a domingo, porque Internet, como la prensa, no se detiene. En Claro. ese interín, llega un día Juan Francisco, ya me he olvidado el apellido, me acordaba, el dueño de Perú.com. Llega Juan Francisco, y bueno, dice que quiere transmitir los partidos de la rotativa deportiva. Entonces, Hugo me dice, pero ¿qué hacemos, no? Se le va a cobrar. ¿No? Bueno, lo importante es de que se difunda y que busquemos posicionamiento, porque ahí aparece el primer concepto del business to business. O sea, no es tanto el cobrar, sino es aumentar el tráfico, crecer de manera que Claro, todos sepan que existes. la sinergia, ¿no? Exacto. Esa, pero más que sinergia era una alianza, un B2B, business to business, negocios tras negocios. No era el B2C, no era el negocio por el comercio. ¿Comprende? O sea, yo un negocio para vender, no. Este es negocio y negocio, como un intercambio, una interacción, una especie no de fusión, pero sí una especie de alianza o de intercambio, para ser más exacto. Bueno, eso era 1998, claro, 98, 99, y bueno,
pare de contar las cosas, y llegamos por una propuesta de Juan Francisco, el dueño de Perú.com, comenzamos a hablar y me dice, don José, ¿qué hace acá? ¿Qué por ahí? Y me convenció y dejé RPP, mira todo eso, les dejé el área web bien armada, bien construida, bien formada, y me fui a fundar el área de prensa y contenidos de Perú.com, ¿no? Eso es un poco el camino. Es así entonces como, digamos, la Pero vida... ahora volviendo un poco, eso es un poco la trayectoria. Ahora, ese periodismo analógico o tradicional frente a un periodismo digital, yo creo que sí tiene que haber, hay una especie de abismo. Lo que pasa es que aquí siempre se busca el facilismo, Carlos, y se tergiversa y por eso seguimos estancados. No puedes tú ofrecer lo mismo del mundo analógico en el mundo digital. No se puede. Es como cuando yo veo y dicen, vamos a hacer televisión por internet. El mismo producto lo pones en internet. No es así. Es un lenguaje diferente, porque los formatos se reducen, se comprimen muchas cosas y las ideas deben decirse mucho en pocas palabras. Claro, y Mira, además es atemporal el Internet, pues, ¿no? así es. No hay tiempo, Exacto. evidentemente, ¿no? Mira que en el año 2001 encontré esto, ya antes de la pandemia, y fui a buscar a un profesor en Bausati Mesa. El año 2001, Carlos, hicimos un programa de educación a distancia de periodismo electrónico en el Bausati Mesa. Lo dicté yo. Me acuerdo que tuve como 25 o 30 alumnos. Uno de ellos fue José Chirito, que fue finalmente el secretario personal y de prensa de Palacio de Alan García, ¿no? Entonces él fue mi alumno de este curso de periodismo electrónico, ¿no? Él fue mi alumno. Y he tenido también, bueno, en el lapso he hecho también docencia, al extremo que uno de mis alumnos fue, porque cambió también de programa, el doctor Pedro Angulo, que fue hasta decano del Colegio de Abogados de Lima, ha sido mi alumno. Entonces, tengo esa satisfacción y creo nuevamente que este periodismo electrónico sí tiene un cambio. Pues enseñé en Toulouse también fundé lo que fue el curso de radio por internet, que al final, bueno, hubo cambios, como siempre. El problema es de que cuando uno deja algo, viene otro, no, lo que él ha hecho, no, yo voy a hacer algo nuevo, y si no conoces, lo matas, ¿no? Y por eso es que no crecemos, Carlos, en algunas instituciones, porque hay ese celo, ni siquiera celo, yo diría esa mediocridad. Pues Porque lo que a mí me es un enseña, factor de ego, ¿no? Evidentemente, ¿no? sí, Es un factor de claro, egocentrismo, ¿no? exacto, y eso es lo que nos mata, ¿no? Entonces, este periodismo sigue siendo innovador, sigue siendo, diríamos, cambiante, pero necesita que se respete ya su propio lenguaje para que la gente lo entienda, que sea más comprimido, más exacto, más preciso, y que ya pueda fluir dentro de su propio lenguaje, como es el lenguaje propio de Internet. Muy conciso, pero muy, diríamos, perspicaz, y aparte de perspicaz, que sea, diríamos, al grano. Esa ¿Crees, famosa crees pirámide que, invertida ya no existe, ¿no? crees que se maneje la opinión, digamos, es bueno o se debe o no se debe, o lo ves, el manejo de la opinión, digamos, en el periodismo digital versus el periodismo tradicional, digamos, cuando no existía el Internet, cuando, digamos, en los diarios y esto? Crees que el periodismo digital va por ese lado o va por lo más informativo, por lo más rápido, por lo más inmediato? Yo creo que tiene las dos cosas, Carlos. Tiene la inmediatez del hecho, del suceso, y también tiene el grado de una manipulación. Ahora, se manipula cuando realmente no tienes una prolija información, una estrategia comunicativa. Lo que adolecemos en nuestro país, y las entidades, y sobre todo el Estado, no tiene profesionales en comunicación. Toda la gente es improvisada. Entonces, no saben ellos de que al final hay que informar un montón. Si tú informarías, realmente da poco a especular. O sea, la famosa transparencia no existe, Mm. ¿comprendes? Era cuando tú, por ejemplo, organizabas una peña y la gente ya no te pedía nada porque le dabas todo, le dabas tanto en tu estructura de tu programa. Me acuerdo que armábamos el programa, yo era el presentador, pero tú armabas, invitabas, y era una hora de una ciberpeña.
y Claro. tenías bloques. Entonces, tenías el género criollo también, ahí lo llevabas a los Ardiles, me acuerdo, llevabas a todo, pero ¿qué pasaba? La gente entraba a felicitar y nadie decía, tóquenme esta canción, porque ya habías cubierto toda la expectativa de, de ese público y generabas una opinión de los públicos, que muy pocos utilizan el término de opinión de los públicos. Todo el mundo habla de la opinión pública, la opinión. No, no hay opinión pública, hay opinión de los públicos porque son diferentes estratos de personas, por edades, por Naturaleza ideología, diferente. por... Exacto. Eso, todo eso hace la opinión de los públicos. Entonces, lo que falta aquí es dar más información. Si das poca información, especulas y al final no investigas, porque todo lo que pasa es delación, hay mucho delator, hay mucho soplón. Eso es lo que pasa en el país. No es que haya una especie de, caramba, no, no. Viene alguien, no le ha gustado, no le partes la torta, ¿no? No le partes bien la torta, va, y a un medio le dice, mira, tengo esto. Y sueltan audio, sueltan cosas por ahí. Es delación, eso no es trabajo investigativo. Entonces, pero se erigen y aparecen como grandes escribas y fariseos de trabajos investigativos y todo es recopilación de soplonería. Eso es lo que ocurre, Muy ¿no? pragmática tu visión. Bueno, hablemos básicamente Eso es lo ahora, que nadie lo dice. hablemos de las aventuras digitales, ¿no? Precisamente. Tú has sido presentador, pues, de la ciberpeña en perú.com, los videochats, ¿no? Los programas de todas las semanas, con diferentes Uh -huh. invitados, con la interacción de la gente que se comunicaba a través de un chat precisamente y hacía preguntas y se podía sentir la energía, ¿no? Del momento cuando estabas con un personaje a tu costado, pero tenías de alguna manera la gente que estaba de todo, ¿no? Estaba felicitando, estaba expresando lo que sentía o hasta estaba maldiciendo al entrevistado, ¿no? Al personaje que tenías a tu costado. ¿Cómo fue toda esa Ajá. aventura, toda esa vorágine de tu percepción? Mira, yo creo que aparte de haber sido pioneros en el cual has participado tú, porque tú llegas un poco en la fase cuando ya habíamos empezado, llegas un poco a darle otro toque, porque lo que necesitábamos era un apoyo. Entonces uno no podía estar digitando las respuestas porque solamente teníamos la opción, acuérdate, de que el audio lo escuchaba la gente, Mm. ¿no? No había interacción, no había Podías esa, leer, ¿no? Podías ese... leer, recuerdo, ¿no? Claro, lo leías, te escuchaban y ellos te preguntaban. Mm. Era casi unidireccional, era un poco, era un Zoom, Era un imagínate, Zoom. pero sin, un Zoom sin chat, solo con imagen y audio, pero no Mm. podías interactuar, faltaba la interactividad, solamente era el chat, ese era, todo el mundo escribía y te preguntaba, te saludaban, pero faltaba manos. Entonces, llegaste tú, incorporaste más equipos porque mientras tú estabas dirigiendo un poco el manejo de la cámara, porque acuérdate que lo hacíamos con una cámara, y se Claro, tenía que era una buscar sola los cámara, planos. ahora recuerdo, pues era una sola cámara, claro. Era una sola cámara, pero había alguien que tenía, y tú en algún momento tuviste que poner como productor, porque entraste como productor a tener que digitar mientras uno entrevistaba, ¿no? Porque no podías, la gente te preguntaba, tú estabas conversando, porque era una conversa rápida y la gente preguntaba, y nosotros veíamos en la pantalla, por favor, dígale al señor cuál ha sido su canción, por qué cantó esto, y seguía conversando, y tenías que decirle al entrevistador, interrumpirle lo que estaba diciendo, por favor, acaba de llegar más preguntas en el chat, ¿qué parece esto, esto? Y la gente hacía realmente la entrevista, tú Mm. eras una especie de intermediario, uno ya Sí, no era el entrevistador. ya lo recuerdo, sí, estoy haciendo memoria hacia atrás. Mira, me estás haciendo también retroceder. Entonces, uno era el intermediario. O sea, éramos una especie, no de conductores, sino intermediarios, mediadores Mm. de la tecnología con la persona que entrevistábamos, ¿no? Y ha sido, y fue uno de los importantes logros, creo que Perú.com, junto contigo y un equipo, fuimos los pioneros en hacer todo esto. Yo me acuerdo que cuando llegué a Perú.com cambiamos las noticias porque era un trabajo de oficina. Había redactores que entraban a las 8, se iban a almorzar a la 1, dejaban al garete todo,
regresaban a las 2 y se iban a las 6. Es un trabajo de oficina y cambiamos todo, ¿no? Cambiamos muchísimo. Claro, ellos Los creían que diseñadores estaban pues también trabajando cambiamos. en la parte administrativa, ¿no? O sea, creían que era la parte administrativa. Y luego ya cambiamos turnos de lunes a domingo, hicimos hasta elecciones. Me acuerdo que lo llevé a don Ismael León, que en paz descanse, a entrevistarlo y terminó quedándose como el entrevistador político, ¿no? Mm. En los chats, porque hicimos hasta un chat político, ¿acuerdas de Carlos, no? Claro, Que había, teníamos que armar. había entretenimiento que era el que los veíamos todos los martes, los miércoles, no recuerdo, ¿no? Y había también de Ujú. fútbol y había también de política, ¿no? Claro, armamos política cerca de las elecciones, teníamos los datos muy precisos. Creo que fue una experiencia súper interesante, pero que lamentablemente pasó a manos de una mayor, de una compañía tan grande como fue el comercio, pero creo que hasta hoy hubiese sido muy interesante que Perú.com fundase otras formas de comunicación. Imagínate ahora Perú.com, con el equipo de esa época, tener todas las redes sociales, hubiésemos hecho historia, Una hubiésemos revolución, hecho ¿no? historia. Sí, olvídate, hubiésemos dado un giro, creo que hubiesen fracasado varios medios, no es petulancia, pero hubiésemos hecho desaparecer varios medios porque ahora todo el Claro, mundo consume eso, ¿no? porque se vivía el instante, ¿no? Se vivía el instante, ¿no? Había una suerte de adrenalina, de necesidad y también de, ¿cuál sería la palabra? De ser obsesivos por conseguir el momento, ¿no? La noticia en el momento, en lo que sucedía en el momento, retratarlo y subirlo. O sea, eso era, ¿no? Inmediato. Y ganarle a todo el mundo, porque le ganamos Y el evidentemente a eslogan, todo el mundo, ¿no? y el eslogan de el primer portal para los peruanos, Claro. ese era el eslogan. Claro, había pues una adrenalina que te seguía ahí y te hacía de alguna manera vivir, ¿no? Vivir, tener una emoción ahí en esa labor, ¿no? Sí, era realmente gratificante, era muy gratificante. Y bueno, y tuve el gusto y el honor de conocerte, Carlos, y luego yo partí como buen judío errante que soy, a otros lares. No, Tú de hecho, pues continuaste un gusto haber siempre conversado contigo. Todas las charlas contigo siempre han sido muy positivas y muy gracias. alicientadoras. Y, y con el ánimo siempre de valorar y respetar a las personas, ¿no? Lo que muy pocos ejecutivos o dueños en medios lo hacen, ¿no? El hecho es siempre que te ven como una especie de producto, les sirves hasta cuando les vas a generar un poco de fichas y luego chao, porque creen de que, ya me armaron el negocio, entonces traigo un patita que simplemente va a hacer lo que ya está hecho y no es así. En medio no funcionan las cosas así. Mm. Y eso se han equivocado muchos y han fracasado. A mí Porque me dio tiene, mucha pena. claro, porque tiene que ver con creatividad y con concepto, ¿no? De alguna manera, el medio también refleja las emociones o refleja la personalidad de quien está escribiendo, de quien ha publicado algo, ¿no? O sea, tiene que ver con creatividad, evidentemente. No estás fabricando jeans, no estás vendiendo jabones, ¿no? O sea, vendes, de alguna manera vendes emociones, ¿no? Vendes tu propio mundo interior que termina canalizándose por ese medio de comunicación. Sí, me has hecho acordar algo importante. Mira, cuando yo me vengo de Arequipa al Diario Expreso, y bueno, yo fui corresponsal de Expreso en Arequipa y cuando venía ahí estaba don Guillermo Cortés Núñez, que fue director de Expreso, me decía, nunca escriba usted para el dueño, escriba usted para el lector. Ah, qué importante. Entonces la mayoría de hoy en día, creo, salvo habrá excepciones, creo que escriben para el director del medio, para el dueño del medio. Pero no escriben para el público, no escriben para la gente, ¿no? Están escribiendo ellos para satisfacer al jefe inmediato. Y por eso es de que nuestra comunicación a veces, nuestros medios y el contenido de los medios es medio frío, medio parco, ¿no? Mm, A excepción de otros sí. que de repente han escrito siempre para el público y te jala leerlos, te jala, No, diríamos, porque cuando tú sentar. lees algo te das cuenta cuando hay corazón, ¿no? Cuando hay alma, te das cuenta. Cuando no es un Sí, texto frío, informativo, como si fuese escrito por un software, ¿no? Porque un poquito uh-huh, más un software para que escriba, claro. te das cuenta cuando hay corazón, evidentemente. Y eso creo que es lo que vale, ¿no? Yo de alguna manera
le doy gracias al universo porque en Perú.com, por ejemplo, yo escribía lo que a mí me da la gana, lo que yo sentía. Y siempre he podido Libertad de escribir, expresión. y siempre he podido escribir de lo que me ha dado la gana. Y es más, hacer lo que me da la gana. Y eso evidentemente es un lujo, porque creo que no todos pueden hacerlo. Y tú también eres un ser muy libre, ¿no? Muy errante. Y evidentemente creo que ahí nos identificamos un poco, porque hemos hecho, hemos dicho, hemos producido, hemos vivido lo que nos ha dado la gana vivir, evidentemente es cierto, Exacto. Sí, sí, ¿no? estás haciendo una radiografía muy interesante. Creo que somos privilegiados, Carlos, ¿ah? Si llegamos a analizar bajo tu perspectiva que me acabas de decir, somos totalmente privilegiados. Lo que nadie puede hacer, ¿no? A ver, imagínate que alguien te diga, no, señor Guamán, no quiero que haga eso. Un momentito, yo siempre he hecho esto y no lo he hecho mal, lo estoy haciendo bien. La gente me lee, la gente me escucha, la gente me sigue. ¡Ah! La cosa cambia. Y mira que en las Claro. épocas tuyas, en las épocas de nosotros, no había medición, porque tú ahora agarras, esto lo Claro, no pones había, no había el rating el llamado rating del internet, ¿no? claro. Entonces ahora sí, además es un rating que no es pues manipulable, ¿no? No lo puedes adulterar. Tú lo subes en el Facebook Live y se pueden conectar 100 personas como se pueden conectar 5.000 o 6.000 personas, ¿no? Entonces, depende qué es lo que le vas a dar a la gente. Y, y eres un privilegiado, pues, Carlos, ¿no? Haces de clown, lo que te gusta, entrevistas, y lo que es importante es que te has, diríamos, comenzado a esculpir poco a poco, como si fueses una piedra en bruto, ¿no? Sacada de una buena cantera, y te has ido perfilando en algo que a ti te ha gustado, que es la industria de la música. Porque ser productor, ser un manager, no es muy sencillo en un país donde la música y el sonido Mm, son para algunos labores de quinta o sexta clase, ¿no? sí, Entonces, evidentemente, ¿no? has sabido forjarte eso, y lo importante es que ya has madurado tanto, entonces sí tienes toda la autoridad, a excepción de algunos, como conversábamos antes del inicio de esta conversa ya real, es que la gente tiene que distinguir entre el buen profesional que se arma de una cantera, el buen picapedrero de una buena cantera, como el caso tuyo, que te has ido formando, vivenciando, o sea, de poder hacer crítica musical. O sea, no es que simplemente hagas crítica y ya, pero tienes que tener un buen oído. En el caso tuyo, manager, productor, Claro, realizador. en mi caso he podido conocer de alguna manera a los varios canales, ¿no? Del circuito, del escenario, ¿no? Y Así eso de alguna es. manera te da una visión mucho más amplia, porque yo siempre he estado, digamos, en contra de los dueños de la verdad, ¿no? De los que dicen esto es bueno o esto es malo. Creo que eso es muy ligero decir qué cosa es bueno y qué es malo, ¿no? ¿Con qué autoridad tú dices que tal obra musical de repente es mala o de repente es Ujú. buena? No lo sé, ¿no? O sea, es un Claro, hay tema de... mucho subjetivismo, o sea, ahí hay mucho subjetivismo porque hemos perdido la objetividad. Y la objetividad es un ejercicio que primero parte de lo subjetivo, porque lo aprecias tú, Mm, pero como vas interactuando con la gente, y en el camino antes de llegar a plasmarlo, vas a toparte con 10, 20, 30 personas y haces tu propio muestreo. Y dices, caramba, a mí me gusta, no sé, Rachmaninoff. Y resulta que a la gente no le gusta Rachmaninoff, le gusta Mozart. Y terminas al momento de escribir y llegas a la conclusión de que a la gente le gusta Mozart. Entonces escribes, pero ya tienes la formación artística, todo ese bagaje que lo va a adaptar para investigar la nueva propuesta en base a lo que tú has recogido. O sea, somos ciudadanos de a pie, no estamos en el carro para decir como otro, no, esto es así, pero sin embargo no han vivenciado tus claro. tertulias, tu interactividad que has tenido, te ha hecho formar una especie de olfato. Los comunicadores, comunicador como tú, sabe, este es el éxito y esto va, pero no es porque, bueno, me han dicho, y tus, tus producciones son exitosas, han sido exitosas, ¿por qué? Porque es el olfato, ¿no? Como ese buen sabueso. Tú dices, este hit va y va. No has estado titubeando. Porque yo hoy en día veo a muchos fumosos que hablan, no, no, sí, que yo soy el especialista en música, pero ¿a quién le has ganado, como decimos?
A ver, demuéstrame, ¿qué has hecho? ¿Qué producto tiene? No tiene nada. No ha sido ni manager, no ha sido nada. Pero entonces no te llenes la boca. Quédate tranquilo. No me vendas humo. De humo ya estamos hartos. Ya. El humo ya Bueno, pasó, ya fue. vivimos la época de la venta del humo a granel, ¿no? Evidentemente. Sí, sí, han aparecido gente. Todos son ahora, dictan charlas, cursos, son especialistas. El otro dice, sí, Nativos digitales. soy nativo digital y millennial de corazón. Entonces, creo que todo eso conlleva a que hay que repensar y repensar en el sentido de que las nuevas generaciones tienen que conocer. Y lo importante es que debe haber este tipo de cosas, Carlos, en el que los que hemos sido testigos de excepción de todo un discurrir, lo transmitamos y la gente lo escuche de buena fuente, lo escuche vivencialmente y las nuevas generaciones de comunicadores se formen en eso, en una especie de transparencia, en un conocimiento vasto, pero no en la copia barata, ¿no? En el copy-pega, no, en el hecho de que esfuérzate en sí investigar, no recibas lo que te dan y lo lances, es una primicia, no, sino que uno llega, crea, construye, arma, como cuando lo hacíamos en nuestros videochats, ¿no? A gente que Claro. nadie le daba bola, les dábamos la oportunidad. Y de alguna Y eran, manera hacíamos una historia, ¿no? Porque lo sí, importante, o digamos lo interesante del comunicador, creo debe ser, o por lo menos yo lo he experimentado, es poder tener la capacidad de contar una historia. Y no necesitas que necesariamente el personaje sea, pues, no sé, de repente muy famoso, muy mediático, qué sé yo, pero está en ti como comunicador construir una historia, evidentemente. lo que le llaman ahora el famoso storytelling, ¿no? Storytelling, he escuchado esa. Mira, estamos plagados de tanta guachafería. Dicen, hay gente que se aprende todo un lenguaje Se y aprende se vende. las palabras en inglés para tratar de demostrar que sabe algo, ¿no? Para Claro, y caramba, la gente dice, oye, este es un gurú, ¿no? Y de gurú no tiene nada, que es lo que lamentablemente el Estado y algunas empresas privadas creen en esos charlatanes, como yo llamo, mucho charlatán, pero que no tiene trayectoria, no tiene historia. O sea, un don nadie que les vende más que humo, ¿no? O sea, un opio cibernético, ciberopio yo le llamaría, ¿no? José, Ciberopio. y desde tu punto de vista, tú que eres un periodista ya experimentado, con trayectoria, ¿cómo visualizas el futuro del periodismo? ¿Cómo ves tú las Mira, cosas? yo creo que debemos regresar a un manejo profesional. Ahora todos se creen periodistas, todos se creen reporteros ciudadanos porque tienen un celular, filman, graban y lo mandan al medio. Y dice, no, creo que ese periodismo es negativo porque no tiene un filtro de procesar las cosas, de saber llegar a la gente. No necesitamos hacer cátedra de la noticia, se hace cátedra en el sentido de cómo se muestra esa información al público. Puede haber un hecho sangriento, pero no necesita ser crudo para saber que es sangriento. Puede haber un hecho de un destape, pero no necesita herir susceptibilidades del entorno del delincuente o del estafador. Entonces, creo que eso es lo que debemos de tener cuidado y las nuevas generaciones tienen que formarse en ser inquisidores, pero siempre investigar. El investigar es, si yo voy a ir y me mandan a reportear o a cubrir mi comisión, por lo menos unos 5 minutos denme opción de saber a quién voy a entrevistar. ¿Quién es ese tipo? ¿Existe? ¿No existe? No. Lamentablemente vemos, Carlitos, cargadores de micrófonos. Ya no vemos el periodismo que hacíamos inquisidor, de preguntar, repreguntar. No, son cargadores de micrófonos. Tipos sin ninguna trascendencia se despachan, hablan y la gente está ahí. No hay repreguntas, no hay cortar, no hay, digamos, la fuente, el dato. Eso tiene que regresar a nuestro periodismo y que los medios ya no pues estén generando un periodismo ciudadano. No es el hecho que cualquier hijo de vecino, con el respeto que se merece, entonces mejor que desaparezcan pues las facultades de comunicación y hasta el vendedor de papas, con el respeto que se merece, saque su teléfono, comience a hacer y eso lo manda a un medio y el medio lo publica. Claro. ¿No?
No, no. Pepe, Pepe, definitivamente ha sido un gusto poder conversar contigo, volver a reencontrarme contigo. De hecho, cada conversación contigo, como digo, es aleccionadora, algo que es muy Gracias. importante. Pero bueno, ya tenemos que estar en la vorágine del Internet y evidentemente finalizar esta conversación con mucho gusto y con mucha Ujú. pena porque podríamos seguir hablando horas y horas. Y ojalá termine esto de la pandemia para poder tomarnos un café y conversar como antes. Pepe, muchas gracias, Como muchas debe ser, gracias. Carlos. Te agradezco a ti, un abrazo, un ciberabrazo, que sigan los éxitos y como siempre, Carlos, para rato. Chao, gracias. Gracias.